Últimamente he estado viendo videos de los usuarios Lulyea y El Mundo de Soul. Sus videos se basan mayormente en explicar cosas de obras a través de teorías y otros datos, pero el mayor encanto del contenido de ambos es que hacen énfasis en que el mundo de una obra ficticia no siempre aplica las mismas reglas que las de nuestro mundo, ya sea por cuestiones físicas, psicológicas, sociales, etc. Igual no hay que sobrepensar. A veces esto puede ser por narrativa, pero no hay que descartar que en ocasiones estas variaciones son adrede para construir un mundo original y único. Un ejemplo de esto es el manga de Shumatsu no Valkyrie. En este manga se seleccionan a los mejores peleadores de la humanidad para que luchen en un torneo contra los dioses con el objetivo de salvar la raza humana de la extinción. Yo obviamente no estoy de acuerdo con la lista de participantes, ya he hecho videos intentando recrear listas más versátiles e incluso hice otro video explicando por qué la elección de los peleadores. Pero hay algo que nunca tomé en cuenta. A pesar de que todo se basa en cosas de la vida real, el mundo de la obra es diferente al nuestro. Hay sucesos cambiados de nuestra historia y cosas que nunca sucedieron. A mí no me gusta dar teorías y quisiera esperar que algo termine para hablar más en detalle de su historia, pero haré una excepción ya que hay datos suficientes para que tenga sentido lo que digo. Para empezar, hay una cronología en la obra, es decir, las cosas pasan en épocas similares a la nuestra. Al inicio dicen que son 7 millones de años de historia de la humanidad y que cada 1000 años se hace una conferencia por su supervivencia, lo que sería un total de 7000 conferencias dadas si las contamos desde su inicio. El pasado de Hércules sucede en el año 2000 a.C., en Tebas. La historia de Koshiro transcurre en los últimos años del periodo Sengoku. La pelea con Musashi sucede el 13 de mayo de 1612. En la entrada de Jack el Destripador dicen que apareció en la fecha del 31 de agosto del año 1888 después de Cristo. No solo eso, muestran un periódico que sí existió en nuestro mundo, lo que significa que tenemos la misma historia y el mismo pasado a nivel general, pero hay cosas que cambian ligeramente. Ahora solo falta saber cuáles son los acontecimientos que se dieron para que los pasados de los personajes sean tan diferentes al de los nuestros. Para empezar, apareció un dios en la historia de Poseidón que no existió en la mitología griega que conocemos. Claro que esto lo intentaron justificar diciendo que lo borraron de la historia, pero su historia no justifica ese hecho. Zeus no le importa que alguien se le revele, de hecho él se emociona con esas cosas, y aunque Poseidón lo haya perdido y todos sigan esa norma sin objeciones, eso tampoco explica que haya en nuestro mundo mitos como el de Tántalo, el cual le hizo peores cosas a los dioses. De hecho, cuando alguien comete una deshonra, los dioses le dan un castigo eterno para que sirva de ejemplo. Además, hay conflictos internos en el manga y por el momento no hay razones para decir que deshonró el concepto de los dioses. Por cierto, el mismo Ares dijo que Adamas no era débil. Recordemos que Ares cuando dijo esto ya había peleado con Hércules y ya conocía a Zeus luchando. Además, ni a Poseidón ni a nadie le molestó que Ares vaya a la tierra con un ejército, ni que Hércules se vuelva dios cuando se opuso a los dioses. Todo esto se justifica si damos por hecho que nunca borraron a Adamas de la historia. Adamas sí existe en la mitología griega del manga. La razón por la que ningún dios le mencionaba es porque lo había pedido Poseidón, pero todos lo conocían, incluso Brunhild, que es una semidiosa. Esto demuestra que la mitología del manga tiene sucesos que los humanos nunca llegaron a conocer, y muchos otros que ni siquiera existen porque nunca pasaron. Creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Todo tiene sentido si ciertos personajes históricos y mitológicos nunca hubieran nacido u viceversa. No me refiero a personajes importantes en la historia de la humanidad, porque se da a entender que personalidades importantes sí nacieron y que los sucesos históricos pasan como en nuestra realidad, sino que me refiero a personas que formaron parte de la vida de estos personajes.
y que por ello se tomaron decisiones y pasaron acontecimientos que aparecieron de manera diferente en nuestro mundo. Voy a explicarme mejor con estos ejemplos. Empecemos con Adán, porque él es el primer humano. Desde un inicio se cuenta que todos los seres son una creación de Dios. De hecho, la serpiente dice que los volverá a convertir en polvo, lo cual es una referencia bíblica de la creación de Adán. Pero Eva no es la creación de un Dios hecha a partir del polvo. Eva nació de la costilla de Adán. Pero si tomamos en cuenta que en la realidad del manga hay personas que nacieron y personas que no, se puede entender mejor los sucesos de la obra. Dios creó a cada ser de la tierra, uno de cada sexo, pero Adán, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, no tenía pareja. Es por eso que Dios creó a Lilith, la primer mujer de la humanidad. Según los relatos, Lilith abandonó a Adán, por lo que Adán le dio nacimiento a Eva usando una de sus costillas. Pero recordemos que en esta obra algunos nacieron y otros no. Por eso en la realidad del manga, Dios crea a cada ser con su pareja, Adán y Eva incluidos. No solo eso, sabemos que en esta obra hay un dios serpiente. Sabemos que es un dios porque Adán puede imitar sus movimientos. También es por eso que cuando Adán y Eva abandonan el Edén, Caín y Abel no tienen que darle ningún tributo a Dios, por lo que Caín nunca mata a su hermano Abel por celos, y nunca nace Set, tercer hijo de Adán y Eva. El siguiente para mencionar es Hércules. Según los relatos es hijo de Zeus, pero recordemos que en esta obra hay personas que nacen y personas que no. Aun con eso, los sucesos de la humanidad pasaron como en nuestra realidad, por lo que aquí sí nació Hércules, pero no como un semidios, hijo de Zeus, sino como un humano normal que tomó de la ambrosia y se convirtió en dios con la condición que los dioses no se involucraran en el desarrollo humano. Por cierto, Castor, el amigo de Hércules, sí es un personaje mitológico del mito de Castor y Pólux. Pero volviendo al hecho de que algunas personas no nacen, Castor nació solo, sin mellizo. Irónicamente, Pólux era el mellizo peleador que era bueno en los combates cuerpo a cuerpo. Por eso al no nacer Pólux, Castor fue acosado y golpeado por abusivos del lugar. Hércules lo ayudaba, pero era débil porque en el manga no es hijo de Zeus. Igual recordemos que todos los humanos son hijos de Adán, ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que cualquier humano en la obra puede alcanzar ese poder divino, ya sea por un entrenamiento de años o como hizo Hércules que tomó la ambrosia para despertar ese potencial oculto, no sin antes tener un entrenamiento físico y mental para aguantar eso. Por el lado de Lu Bu es un poco más rebuscado, pero tiene sentido si conocemos su historia. Diao Chan es considerada una de las 4 bellezas de la antigua China. Está en duda su existencia, pero se dice que tuvo un romance con Lu Bu y también participó activamente en su historia. Pero ¿qué tal si nunca hubiese nacido? Aun si dan por hecho que nunca existió, entonces tomen de ejemplo que los padres adoptivos de Lu Bu nunca nacieron o nunca lo adoptaron. De cualquier manera, esto cambió la mentalidad de Lu Bu. Sin buscar romance, familia o cualquier tipo de amor fraternal, él solo se centró en ser cada vez más fuerte, matando al que se cruce en su camino. Por esa razón, Liu Bei no está en su ejecución. No requirió de traiciones porque Lu Bu se dejó atrapar una vez que no tuvo rival bajo los cielos. En el manga se dice que eran falsos sus deseos de seguir viviendo, por lo que este personaje tiene 3 historias. La primera es la historia de nuestra realidad, que todos conocemos. La segunda es la historia de la realidad del manga, donde se dice que suplicó por su vida, siendo el relato más conocido de su muerte en el mundo de la obra. Y la tercera es la historia verdadera de la realidad del manga, donde se dice que una vez alcanzado el potencial de los dioses, se aburrió y se dejó matar. Por la parte de Sasaki Kojiro diría que es la historia más fácil de explicar porque se diferencia de la historia real en hechos bastante concretos. En el manga se lo menciona como el más grande perdedor de todos los tiempos, por lo que aquí nos dan el mejor ejemplo de por qué los sucesos históricos
pasaron de manera diferente a los que conocemos en nuestro mundo. Kojiro es considerado uno de los mejores espadachines de su tiempo en nuestra realidad. Igualmente, como siempre, les recuerdo que en este manga hay sucesos que cambian en la historia de la humanidad, porque hay personas que nacen que no deberían estar ahí y viceversa. En el manga, Kojiro es entrenado en el dojo de Toda Seigen. En nuestra realidad se dice que Kojiro venció al hermano menor de Seigen antes de abandonar el dojo, pero aquí pelea con Toda Kagekatsu, el sobrino de Seigen, lo que nos da a entender que Toda Kagekatsu es la persona que nació que no debería estar en la historia de Kojiro, al igual que Adamas es el dios que nació que no debería estar en la historia de Poseidón. La razón por la que Kojiro del manga es diferente al nuestro tiene sentido porque el mismo Kagekatsu dice que los demás discípulos no entrenaban lo suficiente, por lo que todos en el dojo, sacando a Toda Seigen, tenían un nivel similar en cuanto a entrenamiento y experiencia, un nivel muy bajo. Por lo que en la historia del manga, Kojiro, en lugar de pelear con el hermano de Toda Seigen y ganarle, como pasa en nuestro mundo, pelea contra Kagekatsu, una persona que nunca tuvo que haber nacido, y Kojiro pierde, puesto que Kagekatsu en ese momento era más fuerte y estaba más entrenado que su padre. Por lo que Kojiro, en lugar de abandonar el dojo, se ausenta para entrenar lo suficiente hasta vencerlo, usando nada más que la experiencia que tuvo contra él en combate. Esto cambió la mentalidad de Kojiro. Al ver que había oponentes que lo superaban por mucho, decidió usar la experiencia de los combates que perdió para entrenarse mentalmente y volverse más fuerte, también aprendiendo las técnicas de los que enfrentó, dominándolas a detalle. Incluso después de su muerte siguió entrenando, hasta superar a Musashi, por lo que en el momento de enfrentar a Poseidón estaba en su apogeo, ya que nunca dejó de entrenar. Al igual que Kagekatsu, estaba en su apogeo en el momento de enfrentar a Kojiro, puesto que en ese momento estaba más entrenado de lo que estaba su padre. Esto explica a su vez por qué el enfrentamiento contra Musashi fue diferente, puesto que Kojiro tenía una fama de perdedor, por lo que Musashi no requirió usar sus tácticas más conocidas para asegurarse la victoria, y por lo que también se confió de un Kojiro más entrenado y sufrió más heridas en combate, alargando también la pelea un poco más. En cuanto a Miyamoto Iori, el hijo de Musashi, se puede decir que estaba en su apogeo de niño, pero yo creo que en esta realidad del manga, Miyamoto Iori es el hijo biológico de Musashi, en lugar de ser un hijo adoptivo, como en nuestro mundo. Y ya que nos referimos a un hijo de Musashi que nació cuando no tuvo que haber nacido, el cual, a su vez, es una persona diferente al Miyamoto Iori que todos conocemos, posiblemente éste haya muerto a una edad temprana, por triste que parezca. Esto explica un poco la historia de Lubu. Algunos tuvieron hijos, incluso nunca tuvieron la necesidad o capacidad de adoptar a alguien más, por lo que Lubu está solo en su historia. Solo me falta explicar que toda la teoría, a pesar que está centrada en los hijos que pudieron ser, en realidad yo me refiero a las mujeres, puesto que son ellas las que tienen hijos, y también se nota la gran diferencia que hay de las valquirias que conocemos con las del manga, ya que estas mismas se pueden transformar en armas. Además se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Excepto para Jack el Destripador, él mata mujeres.